Buenos días, bienvenidos a su clase de temas selectos de Biología 2 de esta semana. El día de hoy tocaremos el tema de transporte y nutrición vegetal. El objetivo de esta clase es que analicemos cómo las plantas obtienen la energía inorgánica para transformarla en alimento y cómo la transportan a través de los tejidos para que se produzca el desarrollo óptimo de las mismas. Sin más preámbulo, comencemos. Las plantas, a diferencia de los animales y hongos, son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que producen su propio alimento, que obtienen materia orgánica mediante fotosíntesis, es decir, transforman la energía lumínica en alimento para ellas. La obtención de energía, en cambio, es similar a la de la mayoría de los seres vivos, empleando respiración aerobia para degradar materia orgánica obtenida en la fotosíntesis. Las plantas, como lo hemos analizado en otra ocasión, tienen elementos u órganos de vital importancia, como por ejemplo las raíces. Estas, además del papel que fungen como sostén de la planta, permiten la absorción de agua y sales minerales que forman la savia bruta. La entrada de estos nutrientes se realiza por los pelos radicales y luego se dirigen a los vasos conductores del xilema para ser transportados a las partes fotosintéticas. La absorción de agua se realiza a través de la raíz por el proceso de ósmosis a favor de gradiente, por lo que es un proceso pasivo que no requiere energía y para lograr esto, la planta tiene una concentración de sales mayor en el citoplasma celular que en el agua del suelo. En el caso de las sales minerales, estas se hallan disueltas en el suelo en forma de iones. Los iones atraviesan la membrana de las células epidérmicas de la raíz mediante transporte activo contra gradiente y con gasto de energía. La savia bruta, es decir, el agua y las sales minerales que la planta absorbió del suelo, ascienden hacia la zona fotosintética a través del xilema. Esto se consigue mediante la colaboración de tres mecanismos: la presión radicular, la transpiración, la capilaridad. En plantas de mayor tamaño se precisan otros procesos para el ascenso de la savia bruta, que juntos forman el mecanismo de tensión-cohesión, del cual hablaremos a continuación. La teoría de cohesión-tensión. Todas las plantas requieren grandes cantidades de agua, ya que la que obtienen por medio de sus raíces la eliminan como vapor de agua. A este proceso se le conoce como transpiración. Conocer el proceso de transpiración es muy importante para entender la teoría de cohesión-tensión, la cual explica el movimiento ascendente del agua en las plantas. Primero retomemos el concepto de cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es una atracción entre moléculas de agua, manteniendo a estas juntas y formando una columna continua, semejante a una cadena dentro de los tubos del xilema. Más adelante les voy a poner una imagen de cómo sería si la representáramos de forma gráfica, la cohesión. Bueno, se las voy a poner a continuación. Aquí podemos observar cómo están representados con los círculos azules las moléculas de agua y cómo se mantienen unidas. A esta unión entre las partículas de agua se le conoce como cohesión y bueno, la porción verde está representando lo que es el tejido del xilema y cómo permanecen estas moléculas dentro del xilema unidas por la fuerza de cohesión. En el caso de la tensión, esta es una presión negativa que tira de la cadena de agua para subirla por el xilema. Recuerden que el xilema es un tejido que transporta el agua y los nutrientes de forma ascendente, es decir, hacia arriba, siendo la evaporación
la que proporciona la energía necesaria. La evaporación proporciona la energía para que por tensión se jale esta cadena de agua y empiecen a eliminarse a través del proceso de evaporación. En esta imagen que ustedes están viendo a continuación se representa de forma gráfica cómo el agua es absorbida a través de los pelos absorbentes o los pelos radicales, cómo se forman las moléculas de agua unidas por cohesión, cómo suben a través del xilema por la tensión hacia arriba y bueno, cómo son expulsadas por el proceso de evaporación a través de este mismo tejido. En tal caso, el proceso de transpiración ocurre gracias a que las moléculas de agua se van evaporando una a una. Estas moléculas se encuentran unidas de tal forma que al eliminarse van jalando las siguientes. Este proceso puede variar entre 5 y 40 minutos. En el caso de la translocación, bueno, pues aparte del agua y los minerales, las células de una planta también requieren de energía. A través de la fotosíntesis, la planta elabora moléculas orgánicas, es decir, que le van a servir de fuente de energía y alimento para otras células de la planta. El proceso por el cual los productos de la fotosíntesis son transportados a otros tejidos se le conoce como translocación. En simples palabras, la translocación es el transporte de la savia elaborada y se produce en las zonas fuente, es decir, lugares donde se fabrican partes verdes fotosintéticas, y las zonas sumidero, donde se utiliza o almacena, es decir, raíces, tallos, frutos, flores. Las zonas sumidero, no obstante, pueden actuar como zonas fuente cuando la planta necesita sus reservas, lo que pasa en el caso de los tubérculos y de las raíces. La savia elaborada se transportará a través de la planta, a través del floema. Este tejido permite a este producto subir o bajar a través de la planta, pero de forma general podríamos decir que el floema transporta los fluidos que se generan en la fotosíntesis, es decir, la energía y el alimento que se produce para que la planta pueda desarrollarse de forma adecuada. De forma resumida, comentemos que el xilema transporta la savia bruta y el floema la savia elaborada. El resultante de la fotosíntesis, es decir, los productos fotosintéticos, son utilizados en forma de ATP, es decir, adenosíndetrifosfato. Esta sustancia se produce en la fotosíntesis y sirve para sintetizar materia orgánica en la fase oscura. Dicha materia orgánica se emplea posteriormente en muchas actividades de la planta, como por ejemplo la respiración celular. Como la gran mayoría de los seres vivos, las plantas utilizan la respiración como un proceso catabólico. La oxidación de glucosa y de biomoléculas en el citosol y las mitocondrias genera energía en forma de ATP, CO2 y H2O. La síntesis de la glucosa también es otro proceso en el que se utiliza. Por ejemplo, en la pared de las células vegetales, esta está compuesta de celulosa. Este polisacárido se emplea o se fabrica sobre la propia membrana plasmática gracias a las enzimas que emplean glucosa y forman largas cadenas. También se tiene como reserva. Las plantas producen más materia orgánica de la que precisan, pues para tenerla como almacén en el momento en el que ella la pueda requerir. ¿Cómo la almacenan? Pues la almacenan en forma de almidón, en forma de lípidos, en forma de proteínas. En el caso del almidón, es la principal molécula de reserva vegetal. Se almacena en las raíces. En este caso están mencionando algunos ejemplos como la zanahoria y la remolacha. En los tallos se almacena, ejemplos son
las cañas, los tubérculos, los bulbos y las semillas, por ejemplo, cereales y legumbres. Los lípidos, bueno, se emplea como reserva para los embriones de las semillas oleaginosas, las aceitunas, los frutos secos, etc. Y en el caso de las proteínas, se concentran sobre todo en el endospermo de las semillas como fuente de aminoácidos para el embrión. También puede hallarse en las raíces y en los bulbos. Las plantas también tienen un proceso de excreción y secreción. Las sustancias obtenidas por las plantas que no les son de utilidad pueden almacenarse o bien ser expulsadas por excreción o secreción. La excreción es la expulsión de sustancias sin utilidad para la planta. Esto pues realmente lo realizamos todos los seres vivos y la finalidad es la misma. Las plantas, a diferencia de otros seres vivos, carecen de órganos excretores especializados. En el caso de la secreción, es la expulsión de sustancias que pueden utilizarse con alguna función específica, sobre todo con funciones como la defensa ante organismos ambientales, puede ser sobre todo ante insectos. Cuando hablamos de excreción, los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono se expulsan mediante el intercambio de gases. Otras sustancias también pueden ser excretadas, como por ejemplo el cloruro de sodio, la sal. El exceso de sal en los suelos es un problema para las plantas. Sin embargo, las plantas halófitas se adaptan a suelos salinos expulsando el exceso de cloruro de sodio a través de glándulas que tienen en las hojas, glándulas especiales, y los oxalatos de calcio. Esta sal no se puede eliminar y se acumula en sus vacuolas. Su ingesta en grandes cantidades puede provocar cálculos renales y otras alteraciones. Fíjense que a veces nosotros consideramos que cuando estamos comiendo vegetales, plantas, comemos al 100% sano, pero en realidad es que por eso tenemos que hacer combinaciones de alimentos para tener una dieta balanceada, porque como lo podemos observar, las plantas a través de la absorción de nutrientes también puede absorber algunos que son en exceso y dañar a quienes las consumen. Y bueno, ya por último, hablando de secreción, las plantas presentan numerosas glándulas secretoras que producen sustancias con funciones básicamente defensivas, por ejemplo, resinas, látex, néctar, esencias, alcaloides, taninos, gomas, que en el caso de muchos de ellas el hombre les ha dado un uso secundario y benéfico, obviamente, para él mismo, ¿no? Para el propio bien. Chicos, pues por el día de hoy es todo. Ya saben, por favor tomen sus notas pertinentes. Si tienen alguna duda, contáctenme. Estoy para servirles en el horario de atención de dudas y si no, también cuando a ustedes les surja, solamente que sea en horarios cordiales. Les agradezco la atención, que tengan un excelente inicio de semana. Les envío un abrazo. Gracias.